Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Emanuel de los Santos. Yo estudio Ingeniería Geofísica en la UAP y el día de hoy les traigo esta presentación acerca de la predicción del comportamiento del COVID-19 en México a partir del día 20 de abril. Esto con una razón de modelar el comportamiento para poder predecir cómo o cuál será el número de contagiados para el día 25, de abril del año en curso. Como primer punto está la justificación acerca del modelado de ese trabajo, es decir, el por qué yo decidí realizar ese trabajo. Y el primer punto que yo resalto es la concientización de la población acerca de la importancia del trabajo en equipo contra el virus. Esto quiere decir que para mí es muy importante que este video sirva para que la gente que lo vea pueda compartir conmigo la idea de que una buena higiene, de que una sana distancia, de trabajar en equipo para un mismo fin, que es el acabar con este virus lo más pronto posible. En segundo punto, tengo la puntualización, valga la redundancia, de la importancia del avance de la vacunación en México. Esto quiere decir que yo puntualizo ahorita en el modelado que más adelante se va a ver, del por qué es importante que tanto el punto 1 como el 2 se manifiesten de una manera clara en nuestra sociedad para que los factores que vamos a ir viendo poco a poco disminuyan y aumenten respectivamente para que este modelado sea un poco más predecible de cierta manera y para que tengamos un cierto control acerca de cómo se comporta el virus. Para el modelado que ya mencioné, vamos a utilizar el modelo SIR, que es un modelo matemático que nos permite predecir el comportamiento de una enfermedad infecciosa a partir de ciertas condiciones iniciales. Esto quiere decir que este modelo ya es algo que ha estado establecido, es algo que ya alguien antes ya desarrolló, pero que vamos a ocupar para modelar, en este caso, el comportamiento del COVID aquí en México. Como podemos ver, este modelo consta de 3 grupos de personas que tienden a, bueno, la población en general va a pertenecer a uno de estos grupos o dependiendo de cómo se vaya comportando el virus, va a pertenecer en cierta ocasión al grupo 1, al grupo 2 o al grupo 3. El primer grupo es el susceptible, que es el número de personas que son propensas a la enfermedad. Es decir, es aquellas personas que son propensas a que puedan adquirir el virus y ser portador de él y de cierta manera enfermarse y llegar a circunstancias hasta letales. El segundo grupo es el infectado, que es el número de personas que tienen la enfermedad y que pueden infectar a la gente susceptible. Y por último está el grupo de recuperados, que es el número de personas que no pueden contraer la enfermedad porque se han recuperado completamente o porque son inmunes. Aquí quiero puntualizar el primer punto de mi segundo énfasis que mencioné al principio, que es importante que el número de personas recuperadas a raíz de la vacunación vaya en aumento en el día con día. Y esto es por lo siguiente que vamos a ver. La tasa de transmisión, que marcamos con la letra A, describe qué tan rápido se transmite la infección de un individuo a otro. Aquí puntualizo el primer de los apartados que yo hice al principio, sobre qué tan importante es que como ciudadanos concienticemos y tomemos acciones para controlar qué tan rápido se propaga el virus. Esto porque la sana distancia, el uso del cubrebocas, el lavado de manos continuo, es algo que no tiene cierto énfasis en los mexicanos, que lo vemos como algo muy normal el no tener cubrebocas, el no respetar todas estas medidas. Y es importante porque veremos que a raíz de este factor A es del que se va a ver cuántos contagiados hay en el día a día. Y en el segundo punto tenemos la tasa de recuperación, denotado por la letra B, que describe qué tan rápido un individuo infectado se recupera. Esto puede traer varios factores, puede traer si el individuo, o sea, es algo muy personal del historial médico de cada persona, pero también es importante recalcar que aquí entra el punto de la vacunación y también de todo el punto de la sana distancia y de todo lo que ya mencionamos anteriormente. Bueno, todo este modelo se basa en ecuaciones diferenciales, empezando por la ecuación que es para las personas susceptibles, que consta de la variación que existe con respecto al tiempo de las personas susceptibles, que como podemos ver con un signo negativo que denota que este número o este grupo de personas va a ir disminuyendo conforme avance el tiempo, va a ser producto del contacto que tengan las personas susceptibles con las personas infectadas sobre la población total. Esto quiere decir que un número de personas infectadas determinado va a tener convivencia con un número de personas susceptibles, pero que estos dos grupos van a pertenecer a este grupo que es en sí lo general, toda la población de México.
multiplicado por la tasa que ya habíamos visto de infección, que es qué tan rápido la gente se está infectando en el día a día. Como segunda ecuación tenemos la diferencial o el cambio respecto al tiempo de los infectados, que es el mismo factor que ya vimos, pero ahora en manera positiva, porque esto va a aumentar el número de contagiados, como ya lo habíamos explicado, menos es el otro factor que se refiere al número de personas que ya sanaron, este número de personas infectadas que ya pasaron por este tratamiento, por este proceso y que ya están en proceso de sanación, por lo cual también aquí es importante el factor B. Y como tercer y último punto tenemos la diferencial del tiempo con respecto a los recuperados, que ya vimos que está dada por B, por la letra I. En este modelo solamente lo hacemos un poco más visible, pero son las mismas ecuaciones. Posteriormente, aquí quiero resaltar algo importante. Esta es una captura de pantalla tomada el día de hoy, siendo 24 de abril del año en curso 2021, donde vemos que el número de casos acumulados ya superan los 2.320.000 y, o sea, es algo importante ver cómo el virus no tiene un comportamiento ya establecido. Suele ser muy variado, suele tener puntos que indican que ya estamos quizás de salida, pero no sabemos a ciencia cierta cómo es que se va comportando. Lo que sí sabemos es que estos picos que van siguiendo ya acumulan más de 2 millones de casos y esto es algo alarmante, ya que de seguir así y de seguir no respetando las medidas que ya mencioné, pues este factor va a crecer y va obviamente a generar un mayor número de contagiados. A continuación, para el modelo que ya presenté de las ecuaciones diferenciales para las letras S', I' y R', lo que yo hice fue tratar, o no tratar, sino obtener la tasa de infección y la tasa de recuperación por día de la población total en México. Para esto, lo primero que hice fue contar o investigar el número de días transcurridos desde el día 1 que inició la pandemia aquí en México hasta el día de hoy. Después, lo que hice fue tomar el número que tenemos como... Perdón. Lo siento, algunos problemitas técnicos. Repito, lo primero que hice fue sacar el número de días que ya han pasado desde el día 1 que inició y sacar también el número de personas que ya se recuperaron de este virus. Es decir, qué porcentaje, qué tanta población ya se recuperó del día 1 al día de hoy, para lo cual dividí este número de infectados, perdón, de recuperados entre el número de días transcurridos para obtener cuántas personas se recuperaron por un día y eso multiplicarlo por 100. Perdón, eso dividirlo sobre la población total y después multiplicarlo por 100 para obtener ahí mi tasa de recuperación por día. Algo a puntualizar aquí es que estos datos son tomados del día de hoy y que a lo visto aquí en la tercera columna que está a la derecha está la población I, diagonal D, diagonal R, que quiere decir que son personas que ya vamos a excluir de esta población total porque son personas que ya están infectadas, que ya desafortunadamente fallecieron o decesos, o que ya se recuperaron. Esto quiere decir que vamos a tomar como población total o susceptible a los 120 millones que somos de mexicanos. Procediendo como lo que ya estaba, yo tomé el valor de estos últimos 5 días del comportamiento del virus acerca de los infectados. Posterior a ello, saqué un promedio para ver cuántas personas se infectan diariamente. Eso lo dividí sobre el número total de habitantes en todo el país y lo multipliqué por 100 para obtener mi tasa de infección por día. Dando seguimiento aquí con lo ya antes mencionado, presento la siguiente gráfica en la cual modelé las 3 ecuaciones diferenciales de nuestros 3 grupos de personas y apliqué esta función para el día del caso 25 de abril del año 2021. Como se puede ver en el lado izquierdo, están las 3 ecuaciones diferenciales y este sistema se resuelve con el programa GeoGebra y nos da como resultado esta línea que vemos va a la baja por el comportamiento de los últimos días, pero como mencioné, es importante seguir cuidando estos puntos del factor A y B para que esta gráfica continúe de la misma manera, continúe disminuyendo los contagios que al momento, según la aproximación que hice, van a ser para el día 25 de 500 personas, 800 personas, entre 500 y 800 personas. Entonces sí es importante mencionar que vamos por un camino correcto, pero que estos esfuerzos no se deben dejar de hacer. Y ya para concluir, pues yo resalté 3 puntos que para mí son los más destacados de esta presentación, que es la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de tener una buena higiene,
de ser partícipes en el uso del cubrebocas, en la sana distancia y dejar de lado todas estas partes que traemos como de la vida, digamos, lo normal, porque es importante cuidarnos y cuidarnos también bueno, quizás nosotros como población joven no sabemos la responsabilidad que tenemos en nuestras manos, pero hasta que muere una persona cercana a ti, un conocido, un familiar, es cuando tú vas a decir, bueno, pues lo pude haber evitado teniendo una buena higiene y eso es lo que yo destaco de esta presentación como un primer punto. El segundo punto es la responsabilidad de asistir a la vacunación, ya que diversos grupos de personas en los que yo me encuentro, los grupos en los que yo me desenvuelvo, han sido parte de escuchar comentarios de no es que la vacunación está siendo, es mal planeada, está siendo incluso con un efecto secundario nocivo y hay que dejar de lado toda esa información falsa y tratar de asistir lo más pronto posible a la vacunación en cuanto se desbloquee, digamos así, para nosotros, perdón, y mis perritos están ladrando. Y el tercer punto es dar seguimiento a los datos reales y no difundir información falsa o dudosa, debido a que, como sabemos, hay mucha información ya hoy en día en redes sociales, en el internet, perdón por el perrito, pues debemos de tener una conciencia social de no repartir esta información falsa y unirnos para así, pues, llegar a la meta que es regresarnos a normalidad. Y bueno, de mi parte es todo del video, es todo de la presentación y espero pueda compartir conmigo esos 3 puntos que destaqué al final y yo me despido.